única pulpería que cuando llegamos ya existía, porque había sido un comisariato de finca. Después lo alquiló una señora cuando el dueño de la finca ya lo cerró. Entonces lo alquiló una señora, Eva Chávez. Se lo alquiló al dueño de la finca, el local. Entonces lo administró unos, tal vez 2 años. Y le dijo a mi suegro, en 1936, que mi suegro, la familia de él, vivían en Atirro. Entonces le dijo, era cuñado de ella, de la señora que tenía el comisariato. No le decían pulpería, le decían el comisariato. Entonces le dijo que por qué no le compraba la mercadería y que siguiera alquilando el local. Entonces mi suegro se vino de Atirro, donde era mandador de la finca de Atirro, se vino alquiló el comisariato ese, el local, y le compró la mercadería a la cuñada. Y desde 1936 hasta hace 5 años, ese negocio fue de la misma familia, o sea, de la familia de mi esposo. Primero de mi suegro, después de mi esposo se murió en el 87 y me quedó a mí con mis hijos y hace 5 años lo vendimos. Hubo un muchacho que también hace como 1 año murió, 1 año y medio, Miguel Torres. Él era muy activo para el pueblo y él también por la corriente eléctrica. Él trabajó mucho con otras personas del pueblo y para que llegara la corriente eléctrica aquí. Porque antes lo que teníamos era de ahí nada más luz en las casas, pero no en todas. Porque como le digo, cuando el aserradero y todo eso finalizó, de ahí como ya no trabajaban esas turbinas que producían la corriente y el agua, ya el pueblo quedó sin luz casi. Solo de este lado mi suegro tenía. Ellos tenían corriente con batería, con las baterías de los carros. Y tenían radio con batería de los carros. Pero nadie más tenía radio. Entonces, ese muchacho Miguel trabajó mucho por eso, con otras personas, pero es que ya mucha gente de esa que trabajó mucho, ya ha muerto. Ese señor Marcos Castro, sí, él es más, peleó mucho por esta plaza, porque esta plaza, cuando se vendió esta finca, que los hijos del dueño la legalizaron con el gobierno, con el Instituto de Tierras y Colonias, el señor que compró esa parte toda del 70, había vivido muchos años aquí y sabía que existía la plaza. Y después, años después, que él tenía dinero, se hizo de dinero, compró la finca. Y en la finca que él compró iba a la plaza. Y entonces él trató de como dicen, de no cooperar con la comunidad. Él pudo haberle dicho a los dueños, bueno, me rebajan lo de la plaza. Porque yo no, ¿para qué voy a comprar la plaza? La plaza es del pueblo. O hubiera regalado la plaza a él, pero no, empezó a sembrarla de caña. Entonces lo que quería era hacer cañales, ¿verdad? Porque en ese tiempo la caña valía. Y entonces empezó a sembrarla de caña. Y ese maestro, ese director, que le digo, era maestro y director, con el pueblo, se iban en la noche con antorchas y les arrancaban la caña. Y el señor cercó, puso llave a un portón ahí de entrada y ellos se lo arrancaron, le quitaron eso, los alambres, y se metieron y todas las noches que sembraban la caña en el día y en la noche
la gente la iba y le arrancaba y les botaba la semilla de caña al río. Entonces, de ahí como el señor no entendía razones, ¿verdad? No quería dialogar con el pueblo. No consideró que la plaza era vieja, ¿verdad? De estar en el pueblo. Entonces la gente que hizo, con la ayuda de ese director, de cabecilla, se fueron a la municipalidad de Turrialba. Y entonces prácticamente consiguieron el derecho de la plaza. El hombre perdió el derecho, pero no ¿cómo se llama? La propiedad. De la embajada americana venían a dar cines. Cuando el cine venían y se instalaban ahí al frente del negocio de mi suegro había una plaza, una placita, a la orilla de la calle. Entonces en esa plaza se instalaban y daban cine en los pueblos. Y de vez en cuando venían aquí y era un fiestón, ¿verdad? Porque ahí uno estaba en la escuela y no conocía el cine, pero era cine mudo. Todas las películas de Chaplin, de Charles Chaplin, y lo que después daban en televisión, Comedy Caper y todo eso era mudo, pero ahí hay películas mexicanas mudas también, documentales, pero mudos. Entonces, de la guerra de Alemania y todos esos documentales que daban, pero mudos. Después, en el 52, y pusieron un cine en la Suiza, que se llama el Cine Méndez. Entonces, salía una cazadora de aquí los domingos, en la noche a las 5:30 de la tarde, no, 6 de la tarde, para ver una película. Entonces era el cine de películas mexicanas. Entonces uno iba a la Suiza y a las 9 salía la película y ya se venía la cazadora, todos los domingos. Después ese cine cerró y pusieron otro en el centro de la Suiza que se llamaba el Berna, donde hoy está un local de chinos a la llegada de la Suiza. Pero aquí no había nada de ninguna diversión, era nada más plaza de fútbol, que los domingos hacían partidos, y entonces si uno quería ir a ver el partido ahí y a estar un rato con las amigas y buscando novio también, ¿verdad? Que a veces venían equipos de otras partes, vecinos. Y después se acostumbraba que la escuela preparaba veladas como obras de teatro. Entonces preparaban cuadros y buscaban un local, como a veces la escuela, a veces el salón, que hoy es el salón pastoral, también en el corredor de la pulpería de mi suegro. Yo cuando estaba pequeña ahí salimos mucho en cuadros. Ponían un telón de frente y la gente se sentaba en esa plaza. La gente llevaba sillas y se sentaba al aire libre a ver en la noche la obra de teatro, sí. Eso era lo único que había. Entonces la gente llegaba y pagaban 50 céntimos para ver la obra, las obras de teatro que se iban a presentar, y esa plata era para recaudar fondos para la escuela. La escuela era solo un maestro, una casa vieja con una aula nada más. Era una casa, ahí mismo vivía el maestro, que era de Cartago. ¿Recuerda cómo se llamaba? Sí, Jorge Bonilla Granados. Cuando yo vine aquí, él me dio primero, segundo, y hasta como en tercero mandaron
se lo llevaron a él de aquí y mandaron una maestra de Santo Domingo de Heredia, que se llamaba Adilia Rodríguez Bolaños, también maestra mía. Daban primero, segundo y tercero en la mañana, y cuarto y quinto en la tarde, y ya no daban más, no daban sexto grado. Mientras yo estuve en la escuela, no dieron nunca sexto grado. A mí me pusieron a repetir como cuarto, porque el maestro decía, puede ser que el año entrante manden otro maestro, entonces se sexto. Entonces mándenla como a un quinto o como a repetir cuarto para que uno a los 11 años no estuviera en la casa ya. Entonces les repetían como un cuarto, que según el maestro iba a servir como de un quinto, y que si el otro año venía maestro para sexto, entonces ya uno entraba a sexto. Pero ella nunca pasó eso. Mientras yo estuve, nunca pasó. Entonces uno salía, que es que digamos de quinto. Pero la verdad que era un cuarto como reforzado. Había una iglesia pequeñita de madera. Después en el 45 la hicieron a donde está la de ahora, también de madera, porque como había cerradero aquí, entonces la hicieron, el dueño regaló toda la madera y entonces hicieron la iglesia a donde está hoy, pero esta la volvieron a reconstruir en el 70. El 9 de abril fueron las inundaciones. El 9 de abril amaneció lloviendo mucho, llovió toda la noche con tormenta y todo. Y otro día, en la mañana, el río estaba tan crecido que se llevó el puente y falseó el puente y se llevó una casa que estaba a la par del puente. La hizo arrancada y la pasó por debajo del puente. En menos, como dicen, que canta un gallo. Y entonces se llevó parte de la carretera entre la Suiza y Tuis, o entre Tuis y la Suiza, donde se llama La Selva. Arrancó la carretera y la pegó con la pared donde estaba la calle. Entonces de ahí fue muy duro esos días, porque fueron como 8 días que no había paso de buses, pero había quedado un bus en la Suiza. Lo habían dejado ahí porque, no recuerdo por qué, porque llovía mucho por eso, me parece. Entonces lo dejaron ahí y por dicha, porque ese bus llegaba hasta donde no había carretera y de aquí la gente se iba y pasaba todo eso donde no había carretera por encima de las piedras y todo en emergencia, y el bus lo esperaba a uno al otro lado, ¿sí? Hacía transbordo. Entonces, así pasamos una semana. Entonces la mercadería que había en el negocio, que era de mi esposo, de ahí en un momento se terminaba, porque la gente decía a comprar, porque se termina todo. No había corriente, no había teléfono, porque había teléfono administrado en el negocio, con cabina en el corredor, afuera. Pero de ahí no funcionaba el teléfono, no había corriente, no había agua. Se llevó el puente. Entonces, fue muy triste todo eso. Entonces, uno iba en las tardes a ver dónde estaba trabajando la maquinaria haciendo carretera otra vez. Tamaño puede haber sido tal vez 500 metros tal vez, que arrancó la carretera. Eso pegó el río casi con las casas que habían a la par de la carretera. Esa gente
De ahí tenían las casas ahí y terrenos, reventaron bombas de agua y se traen todo el terreno. Y dejaron las casas como dicen, medias buenas, medias malas. Y entonces la gente tuvo que buscar albergue donde los vecinos o una gente venirse para acá para bajar al pueblo. Y entonces se fundó el barrio 70. De ahí nació el barrio 70 porque el dueño de una finca ahí, en el 70, loteó y empezó a vender lotes. Y la gente que vivía en esos lugares, de ahí les daba miedo volver a arreglar las casas. Entonces se compraron lotes aquí y se vinieron y por eso se llama el barrio 70. Y el que hoy día está demasiado poblado. La mayor parte del pueblo está ahí. Cuando nosotros llegamos aquí, habían corridas de toros. Donde allá en el barrio del Milagro había un corral de ganado donde llevaban el ganado a curar, que le pasaban unos líquidos en el cuero para tórsalo y todo eso, parásitos de la piel. Entonces era un patio muy grande, ahí salaban también, había una plaza, salaban el ganado en piletas de piedra, les echaban la sal yodada y habían aquí en la finca, estaba el administrador y venían lo que llamaban arrieros o mozos de campo. Casi siempre eran guanacastecos los que venían. No sé cómo llegaban aquí a pedir trabajo y les daban y vivían aquí unos años y después se iban. Y esos eran arrieros del ganado, de las bestias, porque esto era una finca de caballos y de ganado. Cuando el aserradero fracasó, siguió la finca, nada más. Los empleados que el dueño de finca tenía, nada más esos empleados quedaron con trabajo. La demás gente volvieron a irse para la Suiza, familias enteras. Los que nos quedamos aquí, nos quedamos y los papás salían a trabajar. Habían en los alrededores de Twist dueños de cafetales. Entonces, en tiempo de cogida de café, se ganaba la plata cogiendo café. Entonces, así se fue pasando el tiempo, pero en ese tiempo de las fiestas, era muy bonito porque como aquí habían corridas de toro, entonces se llenaba había una casa grande en ese corral de alto y traían la Filarmonía de Turrialba y la Filarmonía subía al corredor grandísimo arriba, alto, a tocar. Y en el corral abajo, y la gente se trepaba también a ese corredor y a las gradas de la casa, que era una casa de alto, y debajo de la casa, y debajo y con mucho espacio, era el corral. Ahí toreaban, en ese corral, y montaban. Entonces, de ahí era bonito. Después eran fiestas patronales, casi siempre. Las fiestas mejores del pueblo eran patronales, o de la iglesia, aunque no fueran patronales, pero de la iglesia. Entonces las organizaban con bailes, con orquesta. Traían la filarmonía la filarmonía. A veces venía de Juan Viñas, a veces de Aquiares. En ese tiempo, no sé si todavía esos lugares tienen filarmonía. La de Turrialba. Y entonces se hacían bailes sábado y domingo de la fecha de las fiestas. Después
había un galerón donde se vendía la comida. Eran gallinas enteras, porque no eran pollos, eran gallinas enteras, achotadas, con tortillas, y a veces les metían relleno. Era pozol, una especie de sopa que le dicen frito, que eso era de la asadura, de las vísceras, de parte de las vísceras. Después, tamales, que no podían faltar, gallos de lechón. El lechón es posta de cerdo que la cocinan y después la fríen en unas cazuelas y venden los pedazos de ese lechón, de esa carne, y la gente o se los come ahí en el turno o se los compraban para llevarlos para la casa. Las señoras del pueblo les repartían el maíz para que molieran, porque no existía nadie que moliera y que vendiera. Entonces, las señoras molían una, qué sé yo qué, molía 100 tortillas, la otra 200 y así le daban el maíz a uno para que se lo llevara ya cocinado el día, digamos el viernes en la tarde. El sábado había que hacer esas tortillas, quebrar el maíz. Casi en todas las casas había máquina de quebrar maíz. Se quebraba el maíz, se hacían las tortillas y se traían al galerón del turno. Ese trabajo era regalado. Y el maíz lo regalaba la gente casi siempre de San Joaquín, que es el pueblo de aquí. Porque ahí se sembraba el maíz, el arroz, los frijoles, todo eso se sembraba en San Joaquín y la gente tenía mucha gallina. Acostumbraban regalar gallinas. Entonces en ese galerón tenían ya organizado una java grande. Y entonces las gallinas que regalaban en el pueblo, las encerraban ahí para matarlas, para hacerlas en sopa de gallina. Entonces hacían sopa de gallina, pozol, estofado, que era una carne como mechada, y el frito, que era otro tipo de sopa, tamales, arroz con leche, rompope. El rompope lo hacían ahí y lo vendían en botellas o en la cantina, porque el galerón tenía cantina y el salón de baile tenía cantina también. Entonces, después había gente que regalaba un plato de cajetas o en el mismo galerón las hacían, las cocineras. Y las cocineras eran voluntarias del pueblo o traían una de la Suiza, dos de la Suiza, dos cocineras de la Suiza. Una se llamaba Lela, pero no me acuerdo el apellido. Y la otra, doña Esperanza Loaiza, que era de medio camino de aquí a la Suiza, donde llaman la selva. Ella era de ahí y era gente experta en cocina, ¿verdad? De cantidades así. También picadillos hacían, picadillos de chayote. Entonces, las muchachas del pueblo, las señoras, tenían que ir el viernes a pelar chayotes, a dejar el picadillo ya listo, picado y todo para hacerlo el sábado en la mañana. A hacer el bizcocho. Y las tortillas todas así eran hechas en casas. Entonces, ahí vendían de todo eso. Esas eran las comidas que habían: sopa de mondongo, sopa de gallina y gallinas como les dicen, enjarradas. Las vendían enteras o en pedazos, en gallos, o las rifábamos. Las muchachas del pueblo nos nombraban rifadoras ambulantes. Una pareja de muchachas con una libreta, un cuaderno, apuntando números, vendiendo números de una gallina con una botella de vino.
Entonces, eso era sábado y domingo, todo el sábado y el domingo vendiendo unos números. Y después en ese galerón donde se vendía la comida, habían juegos. Había un juego que se llamaba La Bruja. Esa bruja tenía muchos regalos, que parte compraba la junta de la directiva de la iglesia y parte regalaba a la gente de obsequios. Y entonces le daban vuelta a una rueda como la de la fortuna y donde se parara la brujilla, que era una brujilla de madera pintada, donde se paraba la brujilla en el centro, ese era el número que salía premiado, un premio. Entonces había otro juego que no se llamaba bingo, se llamaba lotería. Había otro juego que se llamaba el trompo, un trompo que le daban vuelta y donde se parara en ese número. Había otro juego de los cáñamos, era una regla con cáñamos, cada cáñamo tenía un número. Entonces uno cogía un cáñamo y, por ejemplo, llevaba el número 4 y le daban vuelta a ese trompo y si salía el 4, se pegaba uno. Todo eran premios o regalados o parte comprados, pero regalados porque la gente regalaba mucho para la iglesia. Y la escuela pocas veces hizo turnos. En mi casa por muchísimos años, ya los últimos no, pero por muchísimos años se rezó el 24 de diciembre después de las 12 de la noche. A las 12 se ponía el niño y se empezaba el rosario y después de que pasara el rosario, la 1 de la mañana hasta amanecer, de repartir café con tamales, cajetas, cigarros, confites, guaro, rompope, todo eso, pan casero, todo lo que, café, todo eso se repartía en la madrugada y a veces, y música, y amanecía la música ahí. Mi tío tocaba violín, entonces ese violín tocó montones de velas del niño, no solo de mi casa, de mi papá, sino de todo el pueblo. Y con ese violín y guitarras del pueblo, bailamos un montón de veces. Gonzalo López Barrantes se llamaba. ¿Y él era músico? Músico, y viera qué bien que tocaba el violín, qué lindo. Él no había recibido clases ni nada, él decía que él aprendió solo, con un señor, viendo a un señor, había aprendido. Y este violín, cuando yo me acuerdo que tenía 6 años, yo bailé con este violín en fiestas y en promesas que hacía la gente a Santa Lucía. Había una creencia que si usted tenía un problema en los ojos, usted le ofrecía a Santa Lucía, que es la santa que aparece con un plato con los ojos. Entonces, si uno tenía un problema en la vista, le ofrecía un baile a Santa Lucía para que lo curara. La gente que de verdad le tenía fe, ¿sí? No habían ópticas, no había médicos para la vista, y ahí había que hacerlo por medio de fe. Entonces, ese baile de Santa Lucía eran 7 parejas de chiquitos de 7 años, no más grandes, de 7 años. Podría ser entre 7 y 8, pero 7 parejas. Entonces buscaban música un domingo e invitaban a las 7 parejitas y gente grande también, que llevaba a los niños que iban a bailar. Entonces la dueña de la promesa salía con la santa bailando y las 7 parejas alrededor de ella. Cuando la santa le concedía el milagro. Entonces en ese baile de Santa Lucía, así se llamaba, lo invitaban a uno a un baile de Santa Lucía. Entonces eso se acostumbraba mucho. Entonces teniendo yo 6 años, bailé en un baile de Santa Lucía con
con la música de este violín y guitarra de otros amigos de mi tío. Y entonces en esa fiesta daban confites, bueno, todo lo que se les da a los niños, pero antes no habían helados ni nada de eso, ni queque. Entonces les daban otras cosas, arroz con leche, que sí que toda la vida, cajetas, confites, galletas, todo eso sí ha existido siempre. Entonces se armaban los bailes en el corredor de la pulpería, del pueblo aquí, centro, y en el salón, que hoy es el salón pastoral de la iglesia. Cuando eso no era pastoral, era un salón del pueblo, de la finca. Entonces los dueños de la finca lo prestaban para que hicieran los bailes ahí del pueblo. Se casaba una pareja, pedían el salón prestado y también para todo, para una velada de esas que le digo, que salíamos en cuadros en la escuela. Todo era en ese salón también. Una vela de un bebé que nacía muerto o se moría pequeñito. Se morían muchos bebés, enfermedades que siempre le daban a uno antes y que ahora casi no existen por las vacunas, pero en ese tiempo sí, no habían vacunas, entonces muchos niños se morían pequeñitos y también otros al nacer, que como nacían en la casa. Entonces se acostumbraba a hacer la vela del angelito. Entonces en esa vela era toda la noche de música y de 7 años para atrás era la vela de un ángel. Entonces buscaban música en el pueblo, en los pueblos siempre ha habido gente que toca guitarra, que toca instrumentos, entonces los llevaban y era toda la noche de juegos y de bailes, y de música, y de cantar, y de todo. Y otro día la gente hacía coronas de las flores que todas las casas tenían. Hacía coronas y se las llevaba al bebé cuando lo llevaban para el cementerio. Sí, mucha solidaridad. Uno está acostumbrado por eso a que a uno lo criaron así, con esas maneras. Digamos, para mí es un orgullo acordarme de todo. Y después digo yo, pero ¿cómo va a vivir uno en una comunidad? Y si vivió toda la vida, ¿cómo no va a hacer recuerdos? Si sigue viviendo en la misma parte, en el mismo lugar. Entonces uno quisiera que todo siga progresando, que los pueblos no caminen para atrás. ¿Sí? Todo lo que sea mejor para las comunidades.